Revelan plan de Irán para asesinar al presidente Trump tras nuevos informes de inteligencia entregados por Israel. Lo estaremos analizando con un experto en seguridad y defensa que además nos habla sobre la denuncia de que Cuba tendría en su poder cientos de drones explosivos iraníes. Además, finaliza la audiencia preliminar contra Tyler Robinson por el asesinato del activista Charlie Kirk, donde se decidirá si va a juicio formal o no. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. En Washington se confirma que Israel entregó a los Estados Unidos nueva información de inteligencia sobre un plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump. Y justo hoy el primer mandatario confirma que Irán pidió continuar con las conversaciones y Estados Unidos accedió, pero aclaró que el cese al fuego con Irán ha terminado. Vamos hasta la capital del país con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Pues el presidente Trump lo deja claro en su red social Truth Social, señalando que el cese al fuego ha terminado y afirma que Estados Unidos aceptó mantener conversaciones con Teherán por petición del régimen de Irán. Deja claro que la pausa en las hostilidades ya no está vigente y que para la Casa Blanca un acuerdo temporal quedó roto. Evidentemente crecen las tensiones entre Washington y Teherán mientras se conocen nuevas revelaciones que indican que Israel habría compartido con Estados Unidos información de inteligencia sobre un supuesto plan, un complot para asesinar al presidente Trump. Esa información habría sido entregada a funcionarios de los Estados Unidos. El presidente se había referido a este tema desde la cumbre de la OTAN. En medio de estas reuniones, junto al secretario Rubio, habló del tema y miren lo que decía. Él dice que es uno de los objetivos del régimen de Irán. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. Las declaraciones se producen mientras también había atención sobre la seguridad del nuevo avión presidencial, porque el presidente había mostrado públicamente el nuevo Air Force One, una aeronave entregada por Qatar, y luego confirmó que se trasladaba a una base militar en Reino Unido. Justamente a propósito de Irán se ha conocido el testimonio de Matt Shargi, un hombre que cuenta los horrores vividos por sus captores, el régimen de Irán. Miren ustedes. But perhaps the most disturbing part of being in Section 2A was hearing the cries and sobs coming from other cells. The unmistakable boom of heads banging against metal doors. The screams of anguish from the women's section, located a floor above me, were nerve-wracking. Once I remember hearing the voice of a little girl who had been placed in a cell with her mother. For a week, I could hear their gut-wrenching sobs coming through the ventilation shafts. El testimonio de Shargi, televidentes de Voz News, Karina, pues llega en momentos en que la administración Trump es cada vez más escéptica sobre la voluntad de Irán para no rearmarse a nivel nuclear, sobre la voluntad de Irán para cumplir con el memorando de entendimiento, aunque eso sí, las negociaciones lideradas por el enviado especial Steve Witkoff van a continuar, pero lo que va a seguir es seguramente que esto esté sobre una especie de cuerda floja en la que la opción militar sigue cada vez más latente. Vuelvo contigo, Karina. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y 8 personas enfrentan graves cargos de terrorismo tras confirmarse un complot frustrado para asesinar al presidente Donald Trump, al vicepresidente J.D. Vance y al empresario Elon Musk. Una acusación formal presentada en Ohio revela que el ataque estaba planeado para ejecutarse el mes pasado en la Casa Blanca durante el evento deportivo UFC Freedom 250. El Departamento de Justicia informó que los sospechosos conspiraron para cometer asesinatos en territorio federal y brindar apoyo material a terroristas. 7 de los implicados fueron detenidos días antes del evento. El último sospechoso, quien presuntamente actuaría como francotirador en el atentado, fue capturado esta semana por el FBI en Virginia Occidental. Y justo para analizar estos últimos acontecimientos que afectan la seguridad y defensa del país, hoy nos acompaña Hugo Achá, experto en estos temas. Hugo, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos con esto. ¿Qué se sabe de este posible plan de Irán para intentar asesinar al presidente? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme, apreciada Karina, es siempre un privilegio. Y tenemos que entender de que esto no es nuevo.
la teocracia iraní siempre ha tenido entre su arsenal de planeamiento estratégico la posibilidad de la eliminación del liderazgo de sus adversarios. Los atentados, el terrorismo hacen parte también de su visión y proyección estratégica. Entonces, la información entregada por la inteligencia israelí, lo que motivó no vamos a hablar del cambio, pero el uso alternativo de aeronaves, porque aunque esto es clasificado, se debe entender que el nuevo avión, el nuevo Air Force One, probablemente, aquí me hago cargo de una pequeña especulación, no esté tan dotado como el antiguo Air Force One en términos de contramedidas. Probablemente lo estará en un futuro, pero hoy es preferible jugar sobre seguro y con una información tan detallada, tan precisa sobre una amenaza directa contra el presidente de los Estados Unidos, me parece que se decidió, reitero, jugar sobre seguro. ¿Nos puede sorprender? No. ¿Es parte de lo que pueden hacer? Absolutamente. El propio presidente en la conferencia de prensa en la cual lo acompañó Pete Hegseth y Marco Rubio dijo que él estaba consciente que era probablemente el blanco de mayor prioridad para la teocracia, pero que eso no lo preocupaba. Más allá de la manifestación, más allá del valor civil que puede demostrar el presidente de los Estados Unidos, es una situación que debe tomarse con toda la seriedad. Un magnicidio, sobre todo en relación a la mayor potencia del mundo, no es simplemente la amenaza en contra de un individuo, es una amenaza contra la seguridad estratégica de todo el Estado. Absolutamente. Y bueno, estos planes incluso se conocían desde que Donald Trump era candidato aún. El propio FBI reconoció esta amenaza. Lo vimos también hace unos días durante el funeral de Ali Khamenei, abiertamente, donde decían que iban a matar al presidente, que quieren matar al presidente Donald Trump. Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿por qué por una parte Irán quiere cometer este magnicidio y al mismo tiempo está negociando con los Estados Unidos? Bueno, primero, hay que entender que la diplomacia, la concepción formal de la diplomacia y los compromisos de fe de Estado no significan lo mismo para los países de Occidente y para sus adversarios. En el caso de Irán está claro de que el uso de la diplomacia es simplemente la instrumentalización de la fe de Estado para alcanzar otros objetivos, porque estos países consideran al terrorismo, al narcotráfico, al tráfico de personas, a la triangulación de recursos, al lavado de activos, como medios válidos de empleo en contra de sus adversarios. No nos puede extrañar, en horas pasadas se ha revelado de que, por ejemplo, la Federación Rusa ha decidido blanquear, entre comillas, la denominada flota fantasma y dejar de utilizar banderas de conveniencia de Togo, de Camerún y de otras proveniencias para hoy decir de que cualquiera que ose interceptar estos medios que no solamente violan sanciones, sino que transportan situaciones, equipos y en muchos casos materiales que son altamente peligrosos, pudieran ser interceptados o atacados por medios militares de la Federación Rusa. En otras palabras, es legítimo para un actor estatal proceder al quebranto de la norma del derecho internacional o al contrabando. Entonces, me parece que en el caso de Irán es exactamente lo mismo. Es la conveniencia sin ninguna intención de cumplimiento. Hugo, en ese sentido, ayer reportábamos también una seria denuncia sobre drones iraníes en Cuba bajo custodia del régimen castrista, quien ha desafiado reiteradamente a los Estados Unidos. Usted ha hecho investigaciones sobre esto. ¿Qué nos puede decir sobre estas denuncias y si esto representa un peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Mire, esto es extremadamente preocupante y me tiene muy sorprendido el intento de minimizar esto por parte del mainstream media. Como usted sabe, yo he estado en más de una ocasión en Ucrania, probablemente hoy día, si podemos usar esa palabra generosamente, el laboratorio de implementación de medios autónomos y semiautónomos de guerra más grande en el planeta. Y yo he visto, no necesito especular los efectos que tienen los shahids, pero también he visto, apreciada Karina, cómo la dictadura castrista ha enviado a, entre comillas, mercenarios para adquirir el conocimiento y las capacidades para operar este tipo de medios. ¿Y por qué me preocupa? Porque a los 300 reportados por la inteligencia y que fueron muy bien descritos por el congresista Carlos Jiménez y que son un peligro para la seguridad estratégica de los Estados Unidos, tenemos que añadir los reportes que se vienen acumulando por parte de la patrulla fronteriza
y por parte de nuestra comunidad de inteligencia que apoya a la Embajada de los Estados Unidos en México. Los carteles han recibido a partir de adversarios de Estados Unidos capacidades que hoy día los hacen actores con toda la proficiencia para operar drones de ataque. Yo creo que tenemos que tomar esto muy en serio, sobre todo aquí en el estado de Texas, porque nuestras agencias policiales, nuestros guardias fronterizos no están equipados para contrarrestar, no tienen las contramedidas para neutralizar este tipo de amenazas. Y está comprobado de que estas organizaciones, apoyadas por los adversarios de Estados Unidos, tienen la capacidad para operar FPVs, para operar drones filoguiados, y eso también es una amenaza muy seria y que debe tomarse en cuenta. Hugo, finalmente, ¿cree usted que ante todas estas amenazas latentes está Estados Unidos y la administración del presidente Trump tomando las medidas necesarias para proteger la integridad del presidente y para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos? Voy a contestarle como ciudadano de los Estados Unidos. Mi mayor esperanza y mi oración es que así sea. Esa certeza es difícil de tenerla. El presidente, como usted lo sabe perfectamente, apreciada Karina, sobrevivió literalmente por providencia divina a atentados en contra de su vida, en un caso que llegó a impactar su humanidad y se salvó por milímetros. Nuestros adversarios claramente tienen a la figura del presidente como uno de sus blancos, pero también está claro que están dispuestos a utilizar estos medios autónomos y semiautónomos como bases de negociación, como instrumentos de chantaje, o en el caso de la frontera sur, como medios de observación, transporte y ataque de cobertura a actividades ilegales. Y quiero creer que esta administración se está tomando con toda la seriedad necesaria por su protección y la protección de la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, esta situación con la seriedad de vida y con el despliegue de medios necesarios. Claro, rápidamente algo más que se me viene a la mente es que el propio presidente dijo que en caso de que algo le ocurriese, él ha dejado órdenes de que se ataque a Irán como nunca antes. ¿Qué podría pasar en un escenario que esperemos que jamás tengamos que vivir y reportar, pero qué podría pasar en el escenario de que algo le sucediese al presidente de los Estados Unidos? Entendiendo y por la brevedad del tiempo que entramos al terreno de la hipótesis, apreciada Karina, en este caso yo creo que el Estado norteamericano iría a una guerra total en contra del régimen. Y ahí tendríamos que ver la posibilidad de que se desplegaran tropas en el terreno y de que ya no sea simplemente una neutralización de la amenaza en el caso del Estrecho de Hormuz, sino de la aniquilación material del régimen y de una operación que no solo iría por el cambio, sino por la ocupación de ese espacio territorial por lo que durase la operación. Por supuesto, ojalá que nunca lleguemos a eso. Me uno a la oración de su respuesta anterior. Esa es mi oración también y debería ser la de todos los estadounidenses. Hugo Achá, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros para hablar de estos temas tan importantes. Gracias de verdad. Un placer, a sus órdenes. En otra información, las audiencias preliminares contra Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk, terminaron este viernes tras una semana en que la Fiscalía presentó nuevas pruebas en su contra, incluyendo mensajes de texto, evidencia digital y una entrevista grabada con Lance Twiggs, la pareja del acusado. Vanessa Vallejo nos tiene lo más sobresaliente. La audiencia preliminar contra Tyler Robinson, el acusado del asesinato de Charlie Kirk, avanzó esta semana con los fiscales presentando nuevas pruebas. El objetivo de esta audiencia preliminar es determinar si hay suficiente evidencia para que el caso avance a un juicio. Uno de los momentos más importantes de esta semana ocurrió cuando la Fiscalía presentó una grabación de una entrevista con Lance Twiggs, pareja y antiguo compañero de vivienda de Robinson. En la entrevista, Twiggs aseguró que Robinson regresó a su apartamento después del tiroteo, actuando de manera errática, llorando y mostrando señales de angustia. Según Twiggs, Robinson le habría dicho que desearía no haberlo hecho, en referencia al asesinato de Kirk. Veamos este video de una parte de esa entrevista. And did he talk about what he had done? Didn't go into detail. I just asked him in person if what he said was true the night before, and he said it was. I started crying a little bit and said he wishes he hadn't done it, and then kept going around and just doing stuff, I think, to keep himself busy or distracted or something. Durante el juicio, la Fiscalía presentó fotografías de mensajes de texto intercambiados entre Tyler Robinson y Lance Twiggs, extraídas directamente del teléfono de Twiggs.
Veamos esta parte de la audiencia donde se leen algunos mensajes que ocurrieron justo después de que Tyler Robinson presuntamente cometiera el asesinato. Shouldn't be long until I can come home, but gotta grab my rifle still. To be honest, I had hoped to keep this secret till I died of old age. I am sorry to involve you. And then Lance replies, you weren't the one who did it, right? And Tyler says, I am, I'm sorry. Lance says, I thought they caught the person. And then Tyler says, no, they grabbed some crazy old dude. A lo largo de la semana, la Fiscalía presentó a varios testigos y evidencias con el objetivo de demostrar que existe causa probable suficiente para que el caso avance a un juicio. Entre los testimonios más relevantes estuvo el de investigadores y expertos forenses que explicaron la evidencia recopilada, incluyendo análisis de ADN y videos de vigilancia. El juez Tony Graff Jr. decidió no emitir una resolución inmediata y permitirá que la defensa y la Fiscalía presenten escritos antes de la audiencia de argumentos orales programada para el 1 de septiembre, cuando se determinará si existe causa probable suficiente para que el caso avance a un juicio. Pues mientras que la defensa de Tyler Robinson ha pedido más tiempo para analizar la gran cantidad de evidencia, la familia de Charlie Kirk y especialmente su esposa Erika Kirk han manifestado su frustración por la demora que está tomando este caso. Y un peligroso depredador sexual indocumentado fue finalmente deportado de Estados Unidos tras un indignante intento de protección por parte de la izquierda. El inmigrante ilegal Tule Bank, convicto por violar repetidamente a una niña de 10 años, había recibido un indulto por parte de la administración del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. Este perdón frenó su expulsión y lo dejó en libertad a pesar de que el criminal justificó sus atroces abusos como un asunto cultural. Ante la gravedad del caso, el secretario de Estado Marco Rubio intervino de inmediato para revocar su estatus legal y forzar al Departamento de Seguridad Nacional a ejecutar su deportación. ¿Qué le parece? Déjenos saber sus comentarios sobre esta y otras noticias en nuestro canal de YouTube. Vaya, nos encuentra como @VozMedia. Ya que está ahí, suscríbase, active la campanita para que reciba notificaciones cada vez que comienza algo nuevo. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. El ala más radical de la izquierda del país sufre un duro golpe político. El senador Bernie Sanders se enfrenta a severas críticas tras salir a la luz el historial de sus candidatos respaldados para este ciclo electoral. La mayor polémica la desata Graham Plattner, ex aspirante al Senado por Maine y protegido de Sanders, quien debió bajar su candidatura tras serias acusaciones de violación. Sanders lo promovió intensamente en redes y eventos, ignorando las alarmas previas. Analistas señalan que este fiasco evidencia la falta de rigor y el criterio extremista de Sanders al impulsar perfiles radicales y sin verificar. Con decenas de apuestas fallidas y candidatos polémicos en su historial, la llamada revolución de Sanders parece hundirse bajo el peso de sus propios escándalos, dejando en evidencia la alarmante agenda de la extrema izquierda. ¿Qué le parece? En otras cosas, el presidente Donald Trump anunció que no firmará la ley bipartidista de vivienda aprobada por el Congreso en una medida de protesta directa contra el Senado por no destrabar su reforma para prevenir el fraude electoral. Trump exige la aprobación inmediata de la ley Save America, un proyecto que obligaría a los votantes a presentar identificación con foto y prueba de ciudadanía, además de restringir drásticamente el voto por correo. El mandatario califica de locura el estancamiento y presiona a los republicanos a eliminar el obstruccionismo legislativo en la Cámara Alta. A pesar del rechazo y de que la Casa Blanca canceló la ceremonia oficial de firma, el paquete de vivienda podría entrar en vigor automáticamente a la medianoche al expirar el plazo constitucional, dado que no existe un veto formal. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidenta Sheinbaum culpa a Estados Unidos por la violencia en Sinaloa tras la captura de El Mayo Zambada sin aviso. Los detalles de esto y más al regresar a Voz News.
Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responsabilizó directamente a los Estados Unidos de la violencia que azota al estado de Sinaloa. Sheinbaum aseguró que la operación para trasladar a Ismael El Mayo Zambada fracturó al cártel de Sinaloa y desencadenó una guerra interna que ha dejado miles de homicidios. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y la presidenta de México responsabilizó directamente a los Estados Unidos de la escalada de violencia que azota al estado de Sinaloa. Esto luego de que el FBI donara el avión en el que fueron trasladados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Claudia Sheinbaum aseguró que la operación se realizó mediante un acuerdo con una facción del cártel de Sinaloa, lo que provocó su fractura y desató una guerra interna que, de acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento hay un 232% en el repunte de homicidios. Pero al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa. Y es que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, durante la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, las desapariciones aumentaron 252%. En contraste, desde que solicitó licencia, los homicidios dolosos se redujeron cerca de 40%, según registros oficiales. Ante este panorama, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las agencias de los Estados Unidos a fortalecer la coordinación binacional para obtener mejores resultados en materia de seguridad. La injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Al contrario, genera más violencia. No obstante, especialistas consideran que Washington actuó ante la falta de confianza en las instituciones mexicanas y que hay que recordar que el 17 de octubre de 2019 Ovidio Guzmán fue capturado por fuerzas federales, pero recuperó su libertad horas después por decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre del mismo año. La operación desató bloqueos, vehículos incendiados, enfrentamientos armados y el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán. En este contexto, Sheinbaum llamó a las agencias estadounidenses a fortalecer la coordinación binacional y evitar acciones unilaterales que afirmó ponen en riesgo a la población civil. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roldán. Al menos 12 personas murieron y 23 más están desaparecidas a causa de un incendio registrado en el sur de España en un evento que las autoridades califican como una tragedia sin precedentes. La rápida propagación del fuego atrapó a varias personas en sus vehículos y forzó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias de ese país. El fuego se desató el jueves en una zona llena de barrancos y casas diseminadas en esta zona, en donde residen numerosos extranjeros. El fuego, que sigue sin control y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España, también ha dejado por el momento 8 heridos, 4 de ellos graves. Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y obligó a desalojar de sus casas a unas 600 personas. En otro tipo de información, TikTok anunció hoy que forzará la detección de cuentas dedicadas exclusivamente a publicar videos generados con inteligencia artificial. En las próximas semanas, TikTok probará mejoras en los sistemas de detección para identificar las cuentas dedicadas a la publicación de spam
generado por AI sobre temas que pueden afectar la confianza del público o el bienestar de los usuarios, así lo indicó el grupo en un comunicado. Los temas incluyen política, actualidad y salud, además de consejos financieros, un tipo de contenido que, según la compañía, perjudica la visibilidad de los creadores originales. La plataforma considera cuentas de spam aquellas que producen contenidos de inteligencia artificial de baja calidad y muy estandarizados y muestran una concentración de temas de alto riesgo que podría dañar la confianza pública y que compran o venden seguidores. Y la Unión Europea ha elevado la presión sobre Meta al exigir que modifique el funcionamiento de Facebook e Instagram para eliminar los elementos que considera parte de un diseño adictivo. Según Bruselas, esta estrategia de Meta fomenta el uso compulsivo de las plataformas y aumenta los riesgos para la salud física y mental de los usuarios, especialmente de los niños, adolescentes y personas vulnerables. En específico, el organismo dice que funciones como el escroleo infinito, la reproducción automática y los algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso ponen en riesgo la salud mental de los usuarios, especialmente de los menores. Y de no cumplir con las exigencias del bloque comunitario, la empresa estadounidense podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación anual global. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder este episodio de Vivas y Plenas porque tenemos con nosotros ahora sí una invitada de lujo, Ingrid Rosario, que la queremos tanto, que nos impulsa, que nos inspira y que representa más que nadie la importancia de una educación con fundamentos, valores y principios, porque ella es representante de Liberty University. Aquí está hoy con nosotros representando la importancia de la educación con fundamentos. No se lo pierda el día del mañana y tampoco se pierda el panel. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa, ya volvemos con más. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Como le informamos, el diario The Wall Street Journal publicó que Israel compartió con los Estados Unidos información de inteligencia sobre un presunto nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, de nueva cuenta se da a conocer un intento o un plan por parte de Irán para amenazar la vida o para atentar contra la vida del presidente Donald Trump. Alfonso, ¿demuestra esta nueva alerta que Israel, de alguna manera, que la cooperación de inteligencia de Israel es indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos, o busca influir en la política exterior de Trump? Bueno, yo creo que ambas. O sea, los israelitas son listos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que Israel tiene un servicio de inteligencia extraordinario, la Mossad y otros, ¿verdad? Y colaboran muy de cerca con los Estados Unidos. Mucha de la inteligencia que recibimos del interior de Irán viene a través de la inteligencia israelita. Además, esto no nos sorprende. O sea, ya había un plan anterior iraní para tratar de asesinar al presidente, pues que haya un nuevo plan, pues no debe sorprender. Sabemos que aquí se colaron muchos iraníes durante la pasada administración, cuando se abrieron las puertas de la frontera, entraron muchas personas, algunos incluso en listas de terroristas.
el Departamento de Homeland Security ha podido parar planes para cometer actos terroristas dentro de Estados Unidos. O sea que algo así a mí no me sorprende. Pero francamente, esta es una evidencia más de que no podemos confiar en Irán y que francamente el conflicto tiene que continuar. Pero sí veo de escuchar a expertos y a miembros de la administración que yo creo que están confiados que el impacto económico vaya a ser limitado por el aumento en la producción petrolera, en las nuevas rutas que se están utilizando para distribuir petróleo, e incluso por también las rutas que se están tomando embarcaciones con protección de Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. O sea que yo creo que Israel está perdiendo el estrecho como una herramienta para ponerle presión económica a Estados Unidos al mundo, y esas son bien malas noticias para Irán. Ahora, en el otro lado, como lo veíamos en estas imágenes del funeral de Jamenei, en donde abiertamente le mandan un mensaje a Trump de que lo van a matar y de que lo quieren matar. Esto se tiene que tomar con seriedad, lo dice también Alfonso. Hubo reportes anteriormente desde que Trump era candidato de que Irán tenía planes de matarlo. ¿Qué mensaje manda esto? El que específicamente Irán haya tenido la intención no de matar a Biden, no de matar a Obama, sino de matar específicamente a Donald Trump. ¿Y qué acciones concretas debe tomar esta administración para proteger la integridad del presidente de los Estados Unidos, Orlando? Bueno, esto habla muy bien del presidente de los Estados Unidos y debería hacer sentir orgullosos a todos los americanos de que tienen un líder en la Casa Blanca que realmente representa una amenaza para los peores escorias que existen en esta humanidad, que es el régimen iraní. Si el régimen iraní está empecinado en asesinar a Donald Trump, quiere decir que no hay ahora líder mundial que tenga una mayor sensatez de qué hacer con Irán que Donald Trump, porque todos los demás pues le apuestan o le han apostado al entendimiento, a correr la arruga, un poco el apaciguamiento, y es Donald Trump el que ha entendido la amenaza que significa Irán para la estabilidad regional y para la estabilidad del hemisferio occidental. Y estos reportes ya son indicios de que Irán representa mucho más que simplemente el financiamiento de algunos proxies en Medio Oriente. Un país que está dispuesto a conspirar para asesinar al presidente de la nación más poderosa del mundo es una amenaza para cualquier nación en el mundo. El presidente Trump ha hecho lo correcto, que es aislar a este régimen, atenazarlo, golpearlo, disminuir todas sus capacidades, y el trabajo aún no está hecho. Se intentó a través de la vía de la negociación, luego de una jornada bélica muy intensa que disminuyó por completo las capacidades militares de Irán, de llegar a un acuerdo que le permitiera a Irán avanzar hacia un futuro más próspero y estable, y a Estados Unidos pues también garantizar estabilidad, pero Irán, como era de esperarse, desechó eso. Así es. Así que aquí hay que terminar el trabajo pues probablemente por otra vía, y es lo que va a hacer el presidente Trump. Y es lo que muchos se preguntan, Vanessa, ¿cómo se puede dialogar o negociar con un régimen que no solamente miente de manera sistemática, sino que mantiene un plan activo para asesinar al presidente de los Estados Unidos? Yo creo que el asunto es entender que no se trata de negociar en un significado simple. No es que el presidente Trump esté diciendo simplemente nos vamos a sentar y negociamos como cuando uno negocia con un amigo qué plan va a hacer en la tarde. Todas las negociaciones con Irán siempre han sido atadas a la presión, sino que a la amenaza o sino a los bombardeos. De hecho, el presidente ha dicho vamos a seguir conversaciones, pero se retira el cese al fuego. Entonces yo creo que aquí el presidente, para ponerlo de forma rústica, pues tiene dos opciones. Una es irse a la guerra con absolutamente todo, cosa que yo creo que no le conviene y que muchos no quieren y que incluso dentro de su gobierno no quieren. Y la otra es, claro, unas negociaciones, pero condicionadas a la violencia, con bombardeos, digamos, específicos cuando se porta mal, bombardeos para presionar, pero no bombardeos totales para aniquilar a Irán de la faz de la tierra. Entonces,
Yo creo que ese es el punto. No, yo entiendo a la gente que dice que cómo vamos a negociar y todas estas cosas, pero también cuál es la otra opción. Creo que el presidente lo que ha hecho es una vía en la mitad de, claro, fuerza, pero fuerza, digamos que precisa y en los momentos indicados. Y es lo que se está viendo ahora. De verdad que es una situación difícil, sobre todo cuando siguen revelándose estos intentos del régimen iraní de atentar contra la vida del presidente. Ya no solamente es la guerra, el conflicto y la presión para que se desarmen o para que disminuyan sus capacidades nucleares, sino es su deseo activo de eliminar al presidente Donald Trump. Vamos a estar atentos a ello. Vámonos a otro tema que acapara titulares aquí dentro de nuestro país, y es que el presidente Trump ha redoblado la presión contra el Senado. Él anunció que no va a firmar la ley bipartidista de vivienda en protesta por el estancamiento de su reforma electoral para prevenir el fraude electoral, la llamada Save America Act. Aunque el mandatario canceló la ceremonia oficial, el paquete de vivienda va a entrar en vigor automáticamente a la medianoche porque expira el plazo constitucional para que haya un veto, y no lo hay. Alfonso, ¿es una estrategia acertada que el presidente vincule la crisis de vivienda con la reforma electoral? Bueno, él está utilizando todos los mecanismos que él tiene a su disposición en el proceso legislativo del cual él es parte como ejecutivo. Las leyes entran en vigor cuando él las firma, para ponerle presión al Senado para aprobar el Save America Act, que como hemos discutido aquí en numerosas ocasiones, es algo que se necesita porque hay fraude, hay cosecha de votos. Hay estados que están enviando papeletas a todos los votantes y pensar de que eso no lleva al fraude, que pues es absurdo, ¿no? Entonces lo hay, se necesita, la mayoría de los países tienen estos requisitos de pedir identificación, aquí se quiere pedir también ciudadanía para registrarse, pero francamente los demócratas se oponen y el liderato republicano en el Senado pues no tiene la espina dorsal para aprobar esto. Entonces el presidente frustrado hace esto. No es que él se oponga al proyecto de vivienda, porque de hecho muchas de las ideas que se incluyen él las ha defendido. Este es un proyecto que es bipartidista porque tiene apoyo demócrata, pero fue principalmente liderado por los republicanos, incluso con insumos de la Casa Blanca. Y curiosamente lo que hace este proyecto es revertir muchas de las cosas que se hicieron en la pasada administración, que por la sobreregulación, por el gasto público excesivo, los subsidios que se aprobaron a través de la legislación que se aprobó durante la administración Obama, eso llevó a una inflación a 9%, a un aumento en las tarifas hipotecarias, en que se construyeran menos vivienda. Por eso, durante los 4 años de la presidencia de Biden, aumentó considerablemente los precios de compra de vivienda y de alquiler también. Muchos hispanos quedaron fuera del mercado, no pudiendo comprar o incluso alquilar. Recordemos que más del 50% de los hispanos gastan sobre 30% de sus ingresos en vivienda, lo que se llama cost burden. O sea que es increíble. Entonces, esto va a entrar en vigor. Esta ley es muy buena. El presidente no la quiso vetar porque claramente está de acuerdo con ella, pero utiliza este mecanismo para enviar un mensaje. No se olviden del Save America Act, es absolutamente necesario. Y en ese sentido, Vanessa, dado que la ley de vivienda va a entrar en vigor automáticamente, ¿crees que aún está la presión sobre los republicanos para seguir el llamado del presidente Trump y eliminar el filibusterismo para aprobar la ley Save America? Pues yo creo que la presión va a seguir porque igual el presidente yo creo que está viendo esto en una manera no solo respecto a un tema en específico, sino respecto a todo. Y respecto también a la posición que comparten algunos republicanos de que igual si no se elimina ahora y los republicanos no aprovechan que tienen la mayoría, pues igual lo van a hacer los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que esa discusión va a seguir. Sin embargo, yo creo que es un tema bien complicado y creo que es un tema que hay muchos republicanos que no están dispuestos a ceder ante esto, aun cuando ellos crean, muchos republicanos que están de acuerdo en que los demócratas lo van a quitar, pero ellos no quieren tener como que en su conciencia o en sus espaldas que ellos fueron parte de quitarlo, sino que quieren dejarle eso a los demócratas aun cuando ellos lo vayan a hacer seguramente. Orlando, antes de irnos a la pausa, cerramos este tema contigo. ¿Crees que esta acción
compromete la relación del presidente con los republicanos del Congreso. Y si tú crees que valdría la pena, como lo dice Vanessa, muchos están seguros que esto lo van a hacer eventualmente los demócratas, deberían hacerlo los republicanos para aprobar una ley tan importante para prevenir el fraude electoral. Bueno, con los demócratas nunca se va a contar para esto, porque precisamente el fraude, la manipulación, la distorsión electoral existe para favorecer a los demócratas. La protesta, que es simbólica, porque a efectos prácticos pues no va a alterar la aplicación de este proyecto de ley, de la ley, tiene que ver con el liderazgo de los republicanos en el Senado. Creo que es claro a este punto que el presidente Trump está bastante frustrado con John Thune. Creo que hay un contraste tremendo en el liderazgo de la Cámara con cómo el Senado ha terminado encauzando sus batallas de una manera bastante pobre frente a una quizá bancada demócrata mucho más aguerrida y agresiva. Thune no ha demostrado estar a la altura y esta frustración que tiene que ver además con una ley que es fundamental para la integridad de una nación como Estados Unidos, pues yo creo que le va a costar a los republicanos en el Senado y particularmente el liderazgo de John Thune. Pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa con eso. Una decisión difícil y en realidad, bueno, el llamado del presidente está ahí. Hay opiniones a favor y en contra dentro aquí del panel también, porque creo que, por ejemplo, tú, Alfonso, estarías en contra de que se elimine el filibuster, si no mal recuerdo, ¿no? No, yo estoy a favor de cualquier procedimiento que permita pasar al Save America Act. Quizás no hay que eliminarlo por completo, quizás bastaría hacer lo que llaman un talking filibuster solo para esta medida. Habría que ver lo que las reglas permiten, pero son circunstancias inusuales, o sea que estoy de acuerdo con los compañeros. Bueno, con eso nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más. Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Vargas. Te pido que te quedes después del noticiario de Karina porque voy a hablar de California y cómo California podría convertirse en Estados Unidos entero, en donde el gobierno te mete la mano a tu bolsillo y te hace pagar por gastos que ellos están haciendo. Te espero. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El secretario Marco Rubio ordenó deportar a un pederasta extranjero tras revocarse el estatus legal que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, le había devuelto mediante un polémico indulto. Regresamos con nuestros analistas. Habíamos hablado anteriormente, hace unos días, de este caso terrible de este sujeto, inmigrante indocumentado de Laos, que estaba cumpliendo una sentencia por violar a una niña de 10 años en repetidas ocasiones. La administración de Tim Walz le había ofrecido un indulto, algo inconcebible para que este sujeto permaneciese. Afortunadamente, el secretario de Estado actuó y ya está fuera de nuestro país. Alfonso, ¿demuestra el indulto que Tim Walz y su administración demócrata priorizan la protección de criminales extranjeros sobre la seguridad de las familias estadounidenses? Tristemente no hay otra conclusión. O sea, es sorprendente que de Minnesota, ¿verdad?, permitieron el fraude donde miles o cientos de somalíes estuvieron involucrados en un esquema para robarse fondos de los contribuyentes y ahora nuevamente otro esquema para tratar de que esta persona se quede en Estados Unidos. O sea, la idea era una estrategia, indultarlo para ver si él en los tribunales podía parar la deportación. Lo que pasa es que el secretario de Estado tiene amplia discreción para removerlo y este hombre pues había admitido lo que había hecho. O sea, tiene que irse del país. O sea, un caso tan obvio, tan claro, es una persona que no puede quedarse. Y obviamente aquí los demócratas tienen mucho que explicar, pero demuestra la mentalidad torcida, no solo el socialismo que están acogiendo, pero también la mentalidad torcida. O sea,
¿por qué intervenir para permitir que esta persona se quede? O sea, los demócratas están muy, muy mal de la cabeza. Vanessa, justo esa es mi pregunta. ¿Por qué se tiene que llegar al extremo de que sea el propio secretario de Estado el que intervenga para que se remueva del país a un sujeto como este? Yo creo que hay muchos factores ahí. Por un lado, creo que a las personas, a las pocas personas dentro del Partido Demócrata que todavía, digamos, entienden que este tipo de decisiones está mal, creo que hay muchos que no se quieren enfrentar a quienes protestarían si por ejemplo, si Tim Walz hubiera aprobado la deportación, porque entonces seguro hubieran salido los grupos radicales y le hubieran dicho algo. Lo otro es que esta gente de la izquierda extrema cree que los que cometen delitos en realidad son víctimas de un sistema, víctimas de que no tuvieron las oportunidades para crecer bien, víctimas de que tal vez tuvieron una enfermedad mental. Entonces, cuando ves al delincuente como una víctima que siempre merece la redención, pues eso es una sociedad muy problemática, porque entonces este tipo de personas hay que perdonarlas porque no se las puede castigar y no se puede ser duros aun cuando cometan los peores delitos. Entonces creo que es como una combinación de todas las cosas que hay macabras alrededor de la izquierda, incluyendo la falta de carácter de aquellos que de pronto entienden que sí está mal cierta posición, pero que no se quieren enfrentar a los más extremos. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que ante casos en donde funcionarios locales obstaculizan las deportaciones, debería el gobierno federal centralizar de forma definitiva el control absoluto sobre la expulsión de delincuentes sexuales extranjeros? Yo creo que el gobierno federal debería hacer más cosas como la que acaba de hacer el secretario de Estado Marco Rubio. Es inadmisible que sobre la razón, sobre el propio Estado de Derecho, porque indultar a una persona que cometió el crimen horrendo de violar a una niña, eso contrasta con cualquier principio de Estado de Derecho, igualdad ante la ley, que precisamente es lo que ha hecho grande a Estados Unidos. El gobierno federal tiene la responsabilidad de entrar en esos casos, de intrometerse y hacer lo que corresponde, lo correcto. Gracias a Dios por el secretario de Estado Marco Rubio y por este gobierno, porque de lo contrario, pues estos casos seguirían ocurriendo. Y durante la administración Biden, esto era la norma. La norma era favorecer a este tipo de delincuentes, este tipo de aberrantes, de personas enfermas, y permitirles la entrada al país, no pues hacer ningún tipo de auditoría de quién o qué criminal estaba llegando a las comunidades, a los barrios, de qué criminal estaba llegando a ser tu vecino. Esto es una muestra de que si hay voluntad política, las cosas correctas se pueden hacer. Claro. Y esto es en gran parte por qué tenemos que agradecer que esta sea la administración que hoy está en la Casa Blanca. Bueno, y Karina, si pudiera añadir, porque esto no es un caso aislado. Los demócratas, desde que la administración empezó a deportar inmigrantes ilegales criminales, demócratas y la izquierda han intervenido continuamente yendo a los tribunales para parar su deportación. Pensemos en Abreu García, ¿verdad? Y ha habido otros con récords más serios que han tratado de frenar su deportación. Entonces, yo no sé, no tengo todos los detalles de este caso, si ya lo han removido del país, pero no me sorprendería que si no lo han hecho, que haya un esfuerzo para tratar de ir a los tribunales y aún así parar la deportación de este monstruo. Aparentemente ya lo deportaron, ahora faltaría que intenten regresarlo, como lo hicieron con Abrego García cuando lo removieron del país, ¿no? Y quizás el senador Van Hollen lo va a visitar a Laos para tomarse un... O el propio Tim Walz, ¿no? Increíble. Pero bueno, es viernes, compañeros, eso significa que tenemos aplausos y abucheos. Vanessa, vámonos contigo. ¿A quién vas a abuchear esta semana? El Partido Demócrata de Maine, por todo el escandalazo con Graham Platner, y porque a pesar de que lograron ahorita que con la presión este hombre diga que se retire, que esperamos que el lunes llegue ese retiro formal, pues igual es que no tienen candidato para poder pelear la silla, entonces siguen metidos en un tremendo problema. Ahí está. Ahí están los abucheos fuertes. Para Bernie Sanders, además, todos sus candidatos, realmente los que ha apoyado de extrema izquierda,
con una reputación cuestionable, increíble de verdad. Orlando, nos vamos contigo y tu turno. ¿A quién vas a abuchear? Voy a abuchear al presidente colombiano Gustavo Petro, quien esta semana asomó su voluntad de impedir una transferencia pacífica del poder en Colombia. Insistía con la denuncia de fraude, que no reconocía los resultados electorales. Hay que decir, ayer, en una llamada con el presidente Lula, supuestamente dijo que se comprometía a que haya una transferencia de poder pacífica. Esto probablemente lo hizo después de muchas presiones y de que Estados Unidos interviniera. Pero el hecho de que todavía hoy, pues tantos días después del triunfo de Abelardo de las Priellas, siga insistiendo con fraude, demuestra el peligro que es Gustavo Petro. Ahí están, fuertes los abucheos para Gustavo Petro y estar atentos a esa transición que ya se acerca y que ojalá se dé de manera pacífica por el bien de los colombianos. Nos vamos contigo, Alfonso. Pues yo voy a abuchear a la anfitriona, una de las anfitrionas del programa The View en ABC, Sunny Hostin, que es abogada también. Pues Sunny este pasado lunes dijo que ella se asustaba cuando iba a comunidades, barrios, urbanizaciones donde enarbolan la bandera americana. Porque ella dice que la bandera americana se ha convertido en un símbolo de la supremacía blanca. Esto es totalmente absurdo, primero que nada. La bandera americana representa a todos los americanos. Y ella no se molesta con la bandera americana porque represente el supremacismo blanco. Ella le molesta porque ella, como muchos de izquierda, odian a los Estados Unidos. Creen que Estados Unidos es un país injusto, que es sistemáticamente racista. Por eso les molesta ver la bandera americana. Eso es una pena, pero eso es la realidad de la izquierda. Abucheo a Sunny Hostin. Así es, ahí están los abucheos. Yo todo lo contrario, la verdad que cuando ves a gente que ama a esta gran nación, que ama a este país, independientemente de sus preferencias políticas, obviamente te hace sentir seguro de que van a querer proteger el vecindario, de que van a querer proteger a la comunidad, de que de alguna manera abrazan los valores cristianos con los que fue fundada esta nación. A mí en lo personal es todo lo contrario, me da tranquilidad, me da paz y me da orgullo cuando veo o me encuentro en lugares rodeado de la bandera de los Estados Unidos. Bueno, vámonos a las cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos? Para el Departamento de Guerra, que esta semana realizó una conferencia en Perú, donde reunió a todos los ministros de guerra del hemisferio. Y la idea es volverles a explicar qué es la doctrina Monroe y hacerlos trabajar y cooperar conjuntamente para acabar el narcoterrorismo. Y volvió a repetir ahí el subsecretario de Guerra, Kobe, que lo veíamos en las imágenes ahora, que Estados Unidos va a utilizar todo su armamento y todos sus recursos y que va a tratar a los narcoterroristas así como trató a los líderes de ISIS, pero ahora en Latinoamérica. Ahí está la proporción que realmente requiere este tipo de organizaciones narcoterroristas. Ahí está, y nos vamos contigo y con tus aplausos, Orlando. Bueno, yo voy a aplaudir, tenía tiempo sin hacerlo, al secretario de Estado. Lo voy a aplaudir por la iniciativa de juntar a todas aquellas naciones que tengan la voluntad de enfrentarse a una de las peores amenazas del momento, que es el terrorismo de extrema izquierda. Y no el terrorismo a secas, de extrema izquierda, porque no hay que disociar la ideología que le inyecta combustible a todos estos atentados, a todos estos procesos de desestabilización que vemos en el hemisferio, de esos actos que son terribles. La extrema izquierda se ha convertido en un problema de seguridad a nivel regional y hay que enfrentarlo, y este secretario está dispuesto a liderar esa cruzada, así que aplausos a Marco Rubio por eso. Ahí están, muy necesario. Y nos vamos contigo, Alfonso. Me parece que esta semana estamos aplaudiendo al gabinete del presidente, porque yo voy a aplaudir también a un secretario, y es el secretario del Interior, Doug Burgum, porque escuchen esto, yo sigo con el tema del patriotismo. El secretario Burgum, el Departamento Interior en Washington, ya renovado y embellecido, 45 monumentos y memoriales, 28 estatuas,
y 22 fuentes, incluyendo el reflecting pool, que ya finalmente no está filtrando galones y galones de agua. La ciudad está preciosa. Este es el año en que celebramos 250 aniversario de nuestra independencia, mientras que la izquierda hace unos años, se recuerda, venían aquí de todas partes de Estados Unidos para tumbar estatuas de nuestros héroes, de nuestros patriotas. La administración Trump, el secretario Burgum, están embelleciendo estos monumentos. La ciudad está preciosa y cuando uno camina, y tú sabes que yo llevo aquí viviendo 26 años, yo manejo todos los días por Washington, paso por estos círculos con estos monumentos, están preciosos y realmente da alegría. Correcto. Transitar por Washington. Me uno a tus aplausos. Yo estuve recientemente en Washington, D.C., caminé muchísimo, lo disfruté, me sentí segura, está hermosa la capital del país. Y querida audiencia, a mí nadie me pregunta por aplausos y abucheos, pero yo tengo unos aplausos y no son para la administración, son para Cristiano Ronaldo y su último juego en el Mundial, que tuve la bendición de estar ahí. Qué momento tan icónico para alguien que creció viendo a Cristiano Ronaldo conquistar los más grandes títulos, aunque no se le dio el ganar una Copa del Mundo. Qué bonito haber sido parte de esa ovación que el público le dio en su último juego del Mundial. La FIFA es muy exigente con las imágenes, no las tenemos aquí porque no lo permiten, pero vaya a mi cuenta de Instagram, @KarinaYapor, y ahí va a ver cómo se vivió ese día, cómo tuve el privilegio de vivirlo. Así que aplausos para CR7. Compañeros, como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros, que tengan excelente fin de semana. Alfonso, Vanessa y Orlando, y por supuesto, gracias a usted por su sintonía. Antes de despedirnos, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, comparta nuestro contenido. Recuerde que de esta manera podemos seguir trabajando para usted y seguir creciendo. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.